tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decía, ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no llores, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Y otro perfume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no
acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. En nuestro estudio anterior dimos inicio a la serie en la que estaremos profundizando en el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y nos acercamos específicamente al texto del capítulo 1 en los versículos del 9 al 20, en el que Juan relata la visión maravillosa que tuvo del deslumbrante Cristo glorificado. Fue precisamente en los versículos 11 y 19 de dicho primer capítulo que escudriñamos las palabras del Señor Jesucristo, con las que otorgó a Juan la comisión celestial y divina de escribir su mensaje a las 7 iglesias. Volvamos a esos versículos. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Es sumamente importante percatarnos de que, aunque generalmente llamamos a estos textos cartas,
debido a que contienen algunas de las características de la forma epistolar. Estos son más precisamente mensajes proféticos del Cristo exaltado, dados por el Espíritu a Juan con el fin de que fueran enviados por escrito a las 7 iglesias y por consiguiente a nosotros. En efecto, Cristo empieza a hablar desde el versículo 17 del capítulo 1 y concluye hasta el capítulo 3 y versículo 22. En otras palabras, estas, más allá de ser cartas de Juan, son cartas o misivas proféticas de Jesucristo a sus iglesias. De hecho, los 7 mensajes de Jesucristo están relacionados tanto con el capítulo inicial como con los capítulos finales del libro de Apocalipsis. Asimismo, previamente vimos que el número 7 tiene un significado simbólico de plenitud o completitud, lo cual implica que las 7 iglesias fueron escogidas porque caracterizaban las condiciones que podrían existir en cualquier otra iglesia. Y estas, en conjunto, representan no solo a las iglesias de Asia Menor en el primer siglo, sino también a la iglesia mundial de todos los tiempos. Es trascendental que rememoremos el comentario de Robert Mounce, quien dice: aunque las cartas se escriben a iglesias reales existentes en el primer siglo, su mensaje es relevante para la iglesia universal, puesto que los puntos fuertes y débiles de estas 7 comunidades son característicos de todas las iglesias a lo largo de la historia. Por otro lado, no existe ningún indicio de que estas cartas hayan circulado de forma separada o individual. Más bien, desde que fueron inspiradas, estas han estado explícitamente destinadas a ser leídas como una unidad completa y a hablar de una manera más amplia a todas las iglesias en todo momento y lugar. He allí la importancia de que estudiemos con dedicación cada una de las 7 cartas. Pedro reconoció que solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Lo expresado por Jesús a las 7 iglesias sigue teniendo relevancia para el pueblo de Dios en la actualidad. A medida que vayamos avanzando con la serie, se irá siendo más evidente que los 7 mensajes muestran un patrón similar entre estos. A grandes rasgos, en un panorama general de los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis, podemos concluir que las iglesias de Éfeso y Laodicea están en grave peligro. Las iglesias de Esmirna y Filadelfia están en excelentes condiciones. Y las iglesias de Pérgamo, Tiatira y Sardis están en un punto intermedio. No son ni muy buenas ni muy malas. Hoy nos corresponde estudiar el mensaje de Jesús a una de las iglesias que estaba en grave peligro. Y este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ese es el título de esta predicación: mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo más probable es que la fe cristiana llegó a Éfeso cuando Pablo, en el desenlace de su segundo viaje misionero, mientras procedía de Corinto con destino a Antioquía,
dejó en la ciudad de Éfeso a Priscila y Aquila hacia el año 52 después de Cristo. Posteriormente, durante el tercer viaje misionero, el apóstol Pablo se quedó en Éfeso durante 2 años estableciendo y consolidando la iglesia. Y tiempo más adelante, Timoteo estuvo ministrando en dicha ciudad. Después, el apóstol Juan, a quien más se le vincula con la iglesia de Éfeso, ejerció un pastorado importante en ella. La iglesia de Éfeso es la única que ocupa un lugar de triple importancia entre las 7 iglesias. Primero, esta tiene un lugar prominente en el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. Segundo, Pablo escribió una de sus cartas a dicha iglesia, la carta a los Efesios. Y tercero, el Cristo glorificado le dedica esta carta registrada en el Apocalipsis a esta iglesia. Éfeso era la ciudad más grande e importante de Asia Menor y contaba con una población aproximada de más de 250,000 habitantes. Fue quizá en su momento la 4ª ciudad más poblada del mundo. Esta cosmopolita ciudad portuaria era un centro notable de negocios, religión, política y vida cívica. Su teatro tenía capacidad para 24,000 personas. En Éfeso también se encontraba el templo de la diosa Artemisa, llamada Diana por los romanos. El enorme complejo del templo se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Según Plinio el Viejo, el templo medía 200 metros de largo, 100 metros de ancho y 30 metros de alto. Este contaba con miles de sacerdotes y sacerdotisas y toda una industria relacionada a la adoración a la diosa. El culto al emperador fue también dominante en Éfeso. Allí se construyó un templo al emperador Domiciano, con una estatua gigante de este, la cual medía más de 7 metros de altura. Los cristianos de Éfeso enfrentaron enormes presiones sociales y financieras con las que buscaban obligarlos a participar en el culto al emperador. Y si esto no fuera suficiente, la ciudad era un centro de prácticas mágicas y ocultas. La adoración de al menos otras 14 deidades ha sido documentada en aquella ciudad. Éfeso fue, sin lugar a dudas, el centro del paganismo y la idolatría en el primer siglo. Además, la ciudad tenía una gran población judía, lo que seguramente provocaba tensiones raciales y religiosas, incluso dentro de la misma iglesia. Y a todo esto se le sumaba la proliferación de los falsos apóstoles y de los nicolaitas. Este es el punto número 1, introducción. El Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Frase que también puede traducirse como escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. Aunque el destinatario específico es el ángel de la iglesia, se entiende claramente que el mensaje de Cristo va dirigido a la totalidad de la congregación e incluso a nosotros por extensión. No obstante, para comprender mejor este versículo, debemos recordar que el Cristo glorificado le explicó a Juan el significado de la visión que había contemplado, diciéndole, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, cuando Jesucristo le ordena a Juan que escriba al ángel de la iglesia de Éfeso, se refiere a una de las estrellas que Juan había visto en la mano derecha del Señor y que representa al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahora bien, tenemos por lo menos 3 distintas posibilidades al tratar de esclarecer quiénes podrían ser estos ángeles de las iglesias. La palabra para ángel en griego es angelos y su traducción es mensajero. Este término puede describir tanto a mensajeros humanos como celestiales. Por lo tanto, por ángel de la iglesia podríamos entender que se refiere a un mensajero humano, es decir, al líder o pastor de la iglesia local, un mensajero divino, o sea, a un representante angelical
que había sido designado por Dios para servir a la iglesia local. Y tercero, vemos la alternativa de que esta palabra ángel pudiera ser una forma metafórica de referirse al espíritu característico de la iglesia local. Independientemente de cómo se entienda la palabra ángel en este contexto, lo más relevante es comprender que no hay duda de que el mensaje proviene de Cristo y está dirigido para la iglesia, incluyéndonos a nosotros hoy en día. ¿Te imaginas lo que habrá sentido Juan cuando la primera de las 7 cartas que el Señor le dictó estaba destinada a la iglesia que él mismo había pastoreado por años? Cristo se describe a sí mismo de la siguiente manera: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha se refiere a los ángeles de las 7 iglesias. Aquel que anda entre los candelabros de oro, esto implica aquel que camina entre las 7 iglesias. Recordemos que cada candelabro representa a una iglesia local. El Señor hace evidente su señorío sobre sus iglesias. Es conmovedora la forma en la que el Cristo glorificado comunica enfáticamente su conexión íntima y persistente con el ángel y la iglesia a los que dirige su mensaje. Juan relató previamente que vio a Cristo en medio de los candelabros de oro, pero aquí Cristo declara que anda o camina en medio de estos, es decir, Cristo está cercano y activo en cada una de sus iglesias. Dios prometió en Levítico 26:12: andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Esta descripción de Cristo caminando en medio de los 7 candelabros de oro también denota que Jesús está recortando las mechas de estos y llenándolos de aceite para mantener su luz brillando y evitar que se apaguen. Como ya lo hemos visto, cada candelabro representa una iglesia local. Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo con la iglesia de Éfeso al animarla, exhortarla y corregirla. Él está cuidando que la luz de su testimonio siga iluminando y no se extinga, y entonces tenga que quitar el Señor su candelabro. Volvamos a nuestro texto base. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. En griego es tadelegi. Esta es una fórmula bíblica que se usa para comunicar un mensaje inspirado. Esta expresión es utilizada más de 250 veces en la versión griega del Antiguo Testamento para presentar las palabras de Dios a su pueblo por medio de los profetas. El uso de una frase tan resonante, ahora dicha directamente por el mismo Cristo, implica claramente su deidad. Jesucristo es Dios. Punto número 2, diagnóstico. El Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Debido a que Jesús anda entre las iglesias y asimismo como resultado de su omnisciencia divina, puede afirmar en una frase tan contundente lo siguiente: yo conozco tus obras. Nada escapa del conocimiento de Cristo. Cuán bondadoso y misericordioso es el Señor al empezar su diagnóstico divino con palabras de elogio. Y continúa diciendo: yo conozco tu fatiga. Esta es una excelente manera de traducir el término griego kopos, que la Reina Valera 1960 traduce como arduo trabajo. El sentido de esta palabra expresa una labor que se realiza con tanto esfuerzo que conduce al agotamiento y cansancio extremos. La iglesia de Éfeso era trabajadora al punto de fatigarse. Servía con entrega y estaba atareada haciendo la obra del Señor, laborando por el bien del evangelio. Esta era una tarea que evidentemente requería de los creyentes
lo máximo que ellos podían dar, su máximo esfuerzo. Luego observamos que además de reconocer su fatiga, el Señor también le dice a la iglesia, y tu perseverancia. Otra forma de traducir la palabra hupomoné es resistencia. Esto significa que los cristianos de Éfeso realizaron el trabajo extenuante en constantes situaciones difíciles y enfrentando oposición. Sin embargo, la iglesia persistió en medio de las adversidades y no se detuvo. Jesús encomió el aguante de la iglesia de Éfeso. De hecho, este es un tema central en el libro de Apocalipsis. El llamado a permanecer fieles a Cristo a pesar de los ataques y las influencias seductoras. Cristo continúa elogiando a la iglesia de Éfeso y les dice, y que no puede soportar a los malos. Por malos se refiere a personas dañinas y perniciosas cuya conducta y pretensiones amenazaban con traer ruina y destrucción a la iglesia local. Sin embargo, los efesios no les dieron cabida. Jesús sigue diciendo, y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y quiero volver a leer este importante texto, dicho por el mismo Cristo glorificado. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. El Señor asevera desde la iglesia primitiva la existencia de individuos que se han autoproclamado fraudulentamente como apóstoles del Señor Jesucristo. Pero el Señor declara que Él no los ha enviado. Y los has hallado mentirosos. El tema de los falsos maestros es abordado por Cristo en las primeras 4 cartas. Que dicta a Juan. Hay 2 cosas relevantes que tenemos que notar aquí. La primera es que el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso confirma que la predicción de Pablo, dada varias décadas atrás, en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, fue certera. Vamos al texto de Hechos 20:29. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Evidentemente, en las palabras de Pablo encontramos una alusión a la enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte, cuando dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La segunda cosa relevante que debemos notar es que los efesios seguramente respondieron muy bien a las advertencias de su pastor Juan, quien en su primera carta escribió, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La iglesia de Éfeso puso a prueba a tales predicadores, evaluando tanto la doctrina como el comportamiento, ya que ambos van entrelazados, determinando acertadamente que eran falsos maestros, engañadores y embusteros. Observen cómo Jesús elogia a los creyentes efesios y expresa que Él está de acuerdo con el veredicto de la iglesia respecto a la falsedad de dichos pseudoapóstoles. Fanning comenta, permanecer fieles requiere la difícil tarea de medir la fidelidad de los demás, probarlos, evaluar su verdadero carácter, especialmente de aquellos que afirman ser líderes entre el pueblo de Dios. El evangelista inglés Leonard Ravenhill dijo, el santo libro del Dios viviente sufre más ahora de sus expositores que de sus opositores.
quiero volver a compartir con ustedes esta frase tan trascendental. El santo libro del Dios viviente sufre más ahora de sus expositores que de sus opositores. Todas las iglesias en todo tiempo y lugar debemos prestar atención a este llamado a la vigilancia. Warren Wiersbe expresó: algunas iglesias necesitan que se les advierta que adoren al Señor y no a su pastor. Es por eso que debemos volver desesperadamente a la predicación expositiva, permitiendo que sea el texto bíblico el que sea comunicado, sin la interferencia del ego, la soberbia y las pretensiones humanas. Regresemos a nuestro texto base. El elogio de Cristo hacia la iglesia de Éfeso continúa con un refuerzo de lo que acaba de expresar. Tienes perseverancia. Jesús vuelve a reconocer y a encomiar la resistencia, el aguante de la iglesia de Éfeso, y continúa diciéndole: y has sufrido por mi nombre. La iglesia se había identificado lealmente con Cristo, incluso cuando esto provocara el rechazo y la persecución de sus oponentes. Jesús continúa diciendo: y no has desmayado. Los creyentes en Éfeso, a pesar de todo, no se rindieron. Y para aquel momento habían servido a Dios por más de 40 años ininterrumpidos. Si estudiáramos el texto solamente hasta aquí, podríamos fácilmente concluir en nuestra humanidad ingenua que la iglesia de Éfeso era prácticamente perfecta. Sin embargo, como bien lo observa Wiersbe, el que estaba entre los candeleros vio sus corazones y dio un diagnóstico diferente del nuestro. El Señor le advirtió al profeta Samuel: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. La acusación que Jesús hace no anula los elogios anteriores. Sin embargo, sí va en contra de la condición de los corazones de los creyentes de la iglesia de Éfeso. El Señor continúa diciendo: pero tengo esto contra ti. Jesucristo le hace saber a la iglesia que ha cometido una ofensa grave contra Él. Y esta es dicha ofensa: que has dejado tu primer amor. Es vital que notemos que Jesús habla del primer amor de forma general y no menciona ningún destinatario en particular de dicho amor. En otras palabras, Jesús no dijo: has dejado tu primer amor por mí, o por tu hermano, o por los perdidos. Jesús dijo: has dejado tu primer amor, punto. Y este es quizá el punto más importante de las Sagradas Escrituras. Esto nos hace entender que la totalidad del primer amor de los efesios había disminuido. Y esto involucraba tanto su amor por Dios como por sus hermanos y por los perdidos. De hecho, su amor por los incrédulos en la ciudad pudo haber menguado como resultado de la persecución constante que sufría. Sin duda, su falta de amor había afectado todas sus relaciones, partiendo desde su relación con Dios y desembocando con su relación con sus enemigos. Recordemos que el estándar establecido por Jesús en el Sermón del Monte es que los cristianos debemos amar a nuestros enemigos. Asimismo, en su discurso de despedida, el Señor Jesús, después de lavar los pies de sus discípulos, les dijo lo siguiente: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El Cristo glorificado evidencia que la falta de amor de los efesios era un indicador de un problema espiritual mucho más profundo.
Quizá tantos años de luchar intensamente por una fe pura en un ambiente hostil, pagano e idólatra, que también estaba amenazado permanentemente por los falsos apóstoles y los nicolaitas, terminó por enfriar sus corazones. Igualmente, es probable que el desgaste por causa de su arduo trabajo constante pudo haber provocado un agotamiento crónico en sus corazones que terminó por endurecerlos. Es interesante notar que de alguna manera la iglesia de Éfeso llegó a reflejar el carácter de su líder. La descripción que el Nuevo Testamento nos brinda de Juan, quien había sido el pastor de la iglesia de Éfeso, lo muestra como el apóstol del amor, pero a la vez como un Boanerges, es decir, como un hijo del trueno. Podemos observar este contraste en un par de historias que se han conservado y transmitido de los últimos años del apóstol en Éfeso. Por un lado, vemos la historia que cuenta la tajante negativa del apóstol a permanecer bajo el mismo techo que el hereje llamado Cerinto. Y por el otro lado tenemos la historia que nos dice que Juan, en su vejez, resumió todo su mensaje a un sermón de una sola frase, diciendo: hijitos, ámense los unos a los otros. Juan era amoroso, pero a la vez sumamente celoso de la verdad. Jesús encarna perfectamente esta integración del amor y la verdad. El mismo Juan escribe en el prólogo del Evangelio: y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. Esto también puede traducirse como gracia y verdad. Duval comenta: la verdad sin amor se convierte en poco más que una fría demostración de poder, y el amor sin verdad deja de ser amor genuino. Ambos son desastres relacionales. Al haber mermado el amor de los efesios, su vigilancia contra las falsas enseñanzas se convirtió en una mera acción que involucró sus manos en sus obras y trabajo duro, y su cabeza en su conocimiento de las Escrituras y su apología de la fe. Pero poco a poco fueron quitando su corazón y se quedaron sin amor. Barclay concluye lo siguiente: la búsqueda obsesiva de la herejía había acabado con el amor y la ortodoxia se había logrado al precio de la comunión. Robbins observa que su aborrecimiento de la herejía no había dejado lugar para amar a quienes tenían convicciones distintas. Mounce comenta: parece probable que el deseo de una sana enseñanza y sus consecuentes medidas para excluir a los impostores hubiera creado un clima de sospecha dentro de la comunidad de los creyentes que había sofocado el amor. En la sabiduría del Antiguo Testamento encontramos que el amor siempre debe acompañar a la verdad. Dice Proverbios 3:4: no te apartes nunca del amor y la verdad. Llévalos atados a tu cuello como si fueran un collar y escríbelos en lo profundo de tu corazón. Entonces contarás con la buena opinión de la gente y el favor de Dios. Juan dice también en el prólogo del Evangelio que por medio de Moisés recibimos la ley, mientras que por medio de Jesucristo recibimos el amor y la verdad. Esto también puede traducirse como gracia y verdad. Es indispensable que podamos entonces entender bien el mensaje de Cristo. En ningún momento el Señor reprendió a los efesios por perseverar en la sana doctrina y evidenciar a los falsos apóstoles. La corrección del Señor se debió a que habían abandonado su primer amor, sin el cual todo lo demás se veía afectado y se reducía a la nada. El problema de los efesios era, a grandes rasgos,
defender la verdad sin amor. Dicho de otra manera, es posible servir fervientemente a Dios, sufrir por la causa de Cristo y perseverar en la sana doctrina, y aún con todo esto, abandonar lo que es más importante para Dios, el amor. El trabajo no es sustituto para el amor. La predicación de la verdad tampoco sustituye al amor. Fanning dice: incluso los creyentes maduros y fuertes deben ser llamados de nuevo a la frescura y vitalidad de su primera respuesta a Dios, ya que, como en cualquier relación, esto tiende a enfriarse con el tiempo. Punto número 3, exhortación. Cristo no agrega nada más a la acusación, pero esta es sumamente devastadora. Los efesios habían fracasado en amar delante del Dios que es amor. Por eso el Señor les pide que regresen, dándoles un mapa espiritual que contiene 3 grandes pasos. El primer paso es recordar. El Señor le dice a la iglesia: recuerda, por tanto, de dónde has caído. El sentido es: mantengan en la memoria, no dejen de recordar aquellos días en los que el Espíritu de Dios obró en sus corazones, produciendo en ustedes un inmenso amor genuino que había transformado sus vidas por completo. Y comparen todo aquello con su realidad actual para percatarse de que han caído desde un lugar muy alto. El segundo paso es el arrepentimiento. El Señor le dice a la iglesia: y arrepiéntete. El sentido es: rompan de una vez y por todas con el mal que les ha llevado a abandonar su primer amor. Bíblicamente, el arrepentimiento es más que sentir dolor por el pecado cometido y cambiar de opinión. El arrepentimiento requiere cambiar el rumbo y volver a Dios de manera radical. Esto implica una experiencia en la que una persona reconoce a Dios como el todo de su existencia. Ahora bien, el verdadero arrepentimiento está conectado con el tercer paso, el cual es obrar con el mismo amor que antes tuvieron. El Señor le dice a la iglesia: y haz las obras que hiciste al principio. En esencia, esto significa: hagan de nuevo aquellos actos de amor que acompañaban a su pasión por la verdad. Cuán misericordioso es el Señor, que no les pide más que hacer lo mismo que antes, lo cual era una tarea totalmente alcanzable para ellos. El Cristo glorificado continúa dándole una advertencia rotunda a la iglesia de Éfeso y le dice: si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. La falta de arrepentimiento resultaría en la remoción total de la iglesia. Si una iglesia no cumple con su función, entonces no continuará existiendo. Maus dice acertadamente: sin amor, la congregación deja de ser una iglesia. En otras palabras, puede ser un grupo de personas que se reúna, pero para Cristo ya no es una iglesia. La supervisión y disciplina de Cristo siguen siendo una realidad en nuestros días. Él ha prometido tratar personalmente con nuestra negativa a arrepentirnos. Fanning dice: las iglesias que no lleven la marca de identificación del amor cristiano serán expuestas como falsificaciones. El Señor continúa diciendo en el versículo 6: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. A la vez que Jesús reafirma su aborrecimiento por las prácticas de los falsos maestros, también misericordiosamente vuelve a elogiar a los creyentes de Éfeso por su perseverancia en defender la verdad, haciéndoles ver que sus fallas eran recuperables si tan solo
volvían a su primer amor. Nosotros somos fáciles para descartar iglesias y congregaciones y decir, no, esta iglesia está mal, me voy de la iglesia, no vuelvo jamás. Pero Jesús no se rinde. Jesús le hace ver a la iglesia de Éfeso que aún hay esperanza. Sabemos muy poco de los nicolaítas, pero la información que obtenemos del Apocalipsis nos ayuda a determinar que era un grupo de falsos maestros que trataba de redefinir la fe para permitir que los cristianos encajaran y se beneficiaran de la cultura circundante, evitando entonces la persecución y la tensión social. Los nicolaítas estaban estrechamente relacionados con los cultos de Balaam y Jezabel. Barclay resalta que los falsos maestros afirmaron no que estaban destruyendo el cristianismo, sino que estaban presentando una versión mejorada y modernizada de este. Entonces, vemos claramente que no se trataba de que los efesios abandonaran la verdad para reavivar su amor. Esto solamente se habría convertido en mera alcahuetería de falsos apóstoles y falsos maestros. Lo que Jesús anhelaba era que los efesios, manteniendo su celo por la sana doctrina, volvieran a su primer amor. Y esto nos lleva al punto número 4 y final. Conclusión. El Cristo glorificado dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por favor, noten cómo la palabra iglesias está ahora en plural. Es decir, aunque el mensaje va dirigido a Éfeso, es también para todas las iglesias, incluyéndonos a nosotros. De igual manera, el mensaje de Cristo es el mensaje del Espíritu. Jesús finaliza la primera carta diciendo, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En el Génesis, el camino al árbol de la vida, símbolo de la vida eterna, fue cortado y custodiado por querubines. En el Apocalipsis, el Cristo que dijo la palabra paraíso desde la cruz, ofrece su fruto, el fruto del árbol de la vida, al que sea su seguidor triunfante. Esto significa que Jesucristo promete la dádiva de la vida eterna. El paraíso representa el lugar de descanso y refugio permanente junto a Dios. El apóstol Pablo finalizó su carta a los Efesios unos 35 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis con las siguientes palabras: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. De igual manera, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13:2: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Campbell Morgan nos da la siguiente definición: el primer amor es el dejarlo todo por el amor que lo ha dejado todo. Se los vuelvo a decir: el primer amor es el dejarlo todo por el amor que lo ha dejado todo. ¿Cómo está tu amor en el presente? ¿Recuerdas tus primeros días en Cristo? ¿Estás amando hoy de la misma manera que amaste al principio? Y esto abarca todo tu amor. El amor que muestras por Dios,
el amor hacia tu prójimo, hacia tu hermano, y el amor hacia los perdidos. Cuando realicé este estudio, el Señor trató conmigo mientras me encontraba en oración. Habló a mi corazón claramente. Y no suelo compartir esos momentos íntimos con Dios en los que Él habla a mi corazón, porque mi responsabilidad es predicar el texto bíblico. Pero creo que en esta ocasión debo hacerlo. El Señor me dijo: piensa en el peor falso maestro que conozcas. E inmediatamente su rostro apareció en mi mente. Y el Señor me dijo: sé que aborreces su doctrina porque ha corrompido y tergiversado mi evangelio. Pero ¿qué hay de él? ¿Lo amas? Entonces comprendí el inmenso desafío que presenta el cristianismo, en el que puedo aborrecer las enseñanzas de un falso maestro, pero estoy llamado por Cristo a amar a ese falso maestro, al igual que he sido llamado a amar a mis enemigos. Debemos predicar la verdad con amor. Quiero invitarte a que oremos un momento. Señor Jesús, gracias por tu cuidado y vigilancia sobre tus iglesias. Gracias por tu misericordia y tu justicia. Gracias por manifestar la hermosura de tu corazón en las líneas que dictaste a Juan a través de tu Espíritu. No solamente para la iglesia de Éfeso, sino para todas tus iglesias. Gracias porque en ti aún hay esperanza. Hoy queremos, Señor, tomar el mismo mapa espiritual que la iglesia de Éfeso. Y empezar por recordar. Hoy recordamos nuestros inicios junto a ti. Y podemos analizar si hemos caído desde muy alto. Entonces, dar el segundo paso, arrepentirnos. Señor, hoy regresamos a ti de una forma radical, como lo hicimos en el momento de nuestra conversión. Perdónanos. Y asimismo, como fruto de ese arrepentimiento, Señor, anhelamos hacer las obras que al principio hicimos. Volver a hacer las mismas obras que al inicio.
Señor, tú dijiste que transformarías el corazón de piedra en un corazón sensible. Señor, si hemos enfriado nuestros corazones y los hemos endurecido, actúa en nosotros con el fuego de tu Espíritu y enciéndenos una vez más. Ablándanos. Queremos volver al primer amor. Gracias porque tú no descartas iglesias. Aunque los hombres somos tan rápidos para hacerlo, tú nos haces ver que si hacemos lo que tú nos pides, hay esperanza. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando conocí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y dile a Él como nunca antes has hablado con Dios. Repite conmigo esta oración creyendo con todo tu corazón y confesando con tus labios. Dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener al divino Jesús, hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te
Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.